Therefore, a righteous judge who had opened the things that were hid. See? Todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas. Who exposes things and bring things from darkness, out of darkness to light. Entonces el Señor que expone la oscuridad, hermanos, que saca las cosas de las tinieblas hacia la luz. Betook themselves unto prayer and besought him that the sin committed might wholly be put out of remembrance. Besides, that noble Judas Sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. So in other words, Judas is exhorting his people to flee from sin as from the face of a serpent. En otras palabras, Judas estaba exhortando al pueblo que huyeran del pecado, así como huyes de una víbora, hermanos. Continue. And when he had made a gathering throughout the company to the sum of 2,000 drachms of silver, he sent it to Jerusalem to offer a sin offering, doing therein very well and honestly, and that he was mindful of the resurrection. That's it. Verso 43, esto aquí, hermano, importante. Dice, después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciese un sacrificio por el pecado. Y hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. See? So this brother was mindful of the resurrection, Israel. Many of our people, they don't understand what the resurrection is. Hermano, como muchos del pueblo de Israel, ellos tenían en su corazón y amaban y esperaban la resurrección. Cuando hoy en día mucha gente no entiende lo que la resurrección significa. And they promote the doctrine of reincarnation. Y promueven ahora una falsa doctrina de la reencarnación, ¿verdad? Echando al lado la verdadera doctrina de la resurrección. And that's the doctrine of the devil. Y esa doctrina de la reencarnación es una doctrina del diablo. And it promotes man worship. Y promueve la adoración hacia los hombres. You see? So we got to get to understanding, Israel. What does it mean when the scriptures is bringing forth the word resurrection? Entonces nosotros, hermanos, como la iglesia de Cristo, debemos entender en qué es lo que los profetas y los apóstoles predicaban cuando hablaban de la resurrección. Because in your scriptures, you'll see in the law and the prophets the word resurrection, but you'll never see reincarnation in there. Porque cuando tú lees tus escrituras o la Biblia, en la ley y los profetas, te vas a dar cuenta que la palabra resurrección sí está ahí, pero no vas a ver esa palabra de la reencarnación. So let's let this about what does the resurrection consist of. Entonces hay que dejar que las escrituras nos guíen para que nos diga y nos enseñe de qué consiste la resurrección. Read on. For if he had not hoped that they that Who was the was day? The ones that were slain. Those actual ones that were slain, right? You gotta highlight that. You see? Read on. it says, for if he had not hoped that they that were slain should have risen again. No, it say be born again with other parents. Read it right, Yahweh. That they were slain should have risen again. So what does the resurrection involve? Charles. Being risen again. Being risen again, not being born again with other parents on earth, right? Through reincarnation, but being risen again when? At the last day. See? Entonces el verso 44 dice, si él no hubiera creído, dice, en la resurrección, no dice en la reencarnación, hermanos, dice, si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, eso es importante, hermanos, porque ellos habían muerto. Entonces, si él no hubiera creído
en la resurrección, que alguien debe de venir otra vez de la muerte hacia la vida, no de nacer de nuevo, hermanos, hacia la reencarnación, no. Dice, en la resurrección de los soldados muertos hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos, porque nosotros, hermanos, vamos a ser resucitados desde los muertos, no vamos a nacer para habitar en otro cuerpo en el futuro, hermanos, o sea, en reencarnación. No, los hermanos, ellos creían en la resurrección. Judas didn't hope and pray that they get it right in the next life. Judas, él no esperaba o confiaba que cuando él viniese otra vez a la vida en unos cuantos de años, ¿verdad?, para poder obtener bien y poder portarse. Not hope that they that were slain should have risen again. Should have risen again, Israel. That to pray for the dead. See? Por eso dice Judas Macabeos, él va a resucitar de entre los muertos un día, hermanos. Or is he amongst Israel, one of these camps today? O él se encuentra en medio de nosotros hoy, viviendo en medio de otro hombre. ¿Eso es lo que él creía? No, hermano. The staff in his hand talking about Khan and speaking fake Hebrew. ¿Verdad? Él está aquí en medio con otro hombre, ¿verdad? Hablando un hebreo falso. See? So the scriptures right here is letting us know about the resurrection. Entonces las escrituras aquí, hermanos, nos están enseñando de la resurrección. And Christ said he is the resurrection. Y el Mesías mismo dijo, yo soy la resurrección. See that there was great favor laid up for those that died godly. Wasn't he one that would die being godly? Dice, pero como tenía, dice, en cuenta que a los que morían piadosamente, entonces no era Judas un hombre que moriría como un hombre piadosamente. It says, whereupon, Say it was. says, it was an holy and good thought, That's right. He was thinking right. whereupon he made a reconciliation for the dead, that they might be delivered from sin. See? Pero dice, como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, o sea, la resurrección. Su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. So even though his brethren died in the midst of sin, he still prayed to the Lord that he would have mercy upon them at Christ's second coming. That's having love for your people. Entonces Judas, aunque él vio que ellos habían sido puestos a muerte por la idolatría que estaban involucrados, él ofreció este sacrificio teniendo compasión y un verdadero amor por su pueblo, para que el Señor, ¿verdad?, pudiese perdonarlos y darles una oportunidad en la segunda venida de Cristo Jesús, hermanos. See? So now let's go to the book of Tobit. Vamos al libro de Tobit. Jesse. The reconciliation is the prayer that he did? Yeah, to be reconciled means to be back at one with somebody. You see? So even though he wanted the Lord to be merciful towards them in the resurrection. Thank you. You know, it's Isaac. Yeah, so he kind of created a little bit. So in other words, like say for instance, you got a loved one that's not in the word. You still can, ask the Most High have mercy on them. Right, that be the Lord's will. 'Cause that ain't our pay grade, so to speak. Entonces nosotros, hermanos, aún nuestros familiares que no están en la fe, nosotros debemos orar por ellos, que el Señor tenga misericordia, y el Señor le agrada en ese día también. Él los puede salvar. So what is the resurrection or regeneration in Matthew 19? What does it consist of? Entonces, ¿de qué consiste la resurrección o la regeneración? Cuando lees en el libro, en el Evangelio de San Mateo, ¿de qué consiste? If y'all understand my question. Si entienden la pregunta. In other words, you ask what does it entail? Yeah, the resurrection.
The resurrection entails that, once you fall asleep, you're brought back again to be judged. Right. To live again. Right. For those who have kept commandments and did well, they enter into the kingdom. The ones who haven't will be entered into ever damnation. So you got a scripture for that? With a resurrection and tell us rising again? Daniel, let's see here. Hay una escritura donde We just habla de que los muertos y los muertos han de resucitar, hermanos. Y'all know why I'm asking that question? ¿Saben por qué estoy preguntando esa pregunta? we understand the resurrection. Charles. I got John 5 according to the resurrection. So my question is, y'all have a scripture that entails the resurrection being us rising again. La pregunta era si tiene una escritura que habla de que nosotros hemos de resucitar de entre los muertos otra vez. Yeah. I got it John right here. 5. John 5:25. Okay. Daniel 12 and 2. Daniel 12 and 2. I'm asking that question because when you ask the question, okay, so what about can we pray for our loved ones that's not in the faith? Oh, Why wouldn't you stay here? But what did it say? the ones that sinned. Yeah, what did it say about the resurrection? This is why I went here to prove the point about the resurrection. Oh, it says that they may be delivered from sin. No. We, Verse 43 says what? See, I see if y'all following along. And that it was mindful of the resurrection. And that he was mindful of the resurrection. That's the last part of 43. And then in 44 it talks about his rising again. What did it say? So it says, for if he had not hoped that they, Remember I asked who the day was? the ones that are slain, So those same ones that were slain, go ahead, that were slain should have risen again. should have risen again. So these same ones that slain have to be the same ones that be risen again from the dead, right, at Christ's coming. You can't be talking about reincarnation. So I was saying if y'all would stay right there, because there's a powerful scripture right there before your eyes. Entonces en el verso 44 leímos, dice, si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, entonces está implicando, hermanos, que esos soldados en la segunda venida de Cristo, hasta ese día, van a resucitar, hermanos. Esta escritura es poderosa, hermanos. You see? So he's just trying to get us to just stay right here. If you get the understanding here, you be like, well, it's right here. If I'm hearing your question is right here. We already got the scripture that we need right here. Then you can, John 5, and just bang, 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 bang. Ba, 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 ba. Entonces cuando entiendes esto, hermanos, ¿verdad? De lo que acabamos de leer de la resurrección, es un fundamento, hermanos, ¿verdad? De que los muertos sí van a resucitar, ¿verdad? Y ya después puedes comenzar a agregar a los diferentes preceptos de las otras escrituras, pero poder entender el fundamento. Y como dijo, si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, o sea, esos soldados aún todavía están esperando, porque un día ellos van a tener que resucitar y van a tener que dar cuentas o pararse enfrente de ese juez que es nuestro Mesías, hermanos. And this is what Paul was talking about in 2 Corinthians 5, that once a person's body goes to the earth, at Christ's second coming, we all going to have to stand before the judgment seat of Christ to receive what we have done in that single body, not multiple bodies. Y por eso Pablo en 2 de Corintios 5, ¿verdad? Habla de cuando nosotros ya pasemos, ¿verdad? A dormir. En ese día cuando Cristo venga nos vamos a tener que presentar delante de ese juez y vamos a tener que dar cuentas de ese tabernáculo, o sea, de ese cuerpo, no de muchos tabernáculos como predican de reencarnación, no, un solo cuerpo, porque todavía los muertos están esperando la resurrección, hermanos. So this is some heavy, heavy information what we just read, Israel. This is heat right here. Entonces esta información que hemos leído, hermanos, es poderosa. See?
So real quick, go to Tobit 3. Rápidamente vamos a Tobit, capítulo 3. Let's take a look at this. Tobit 3 and 1. 3 y 1. Then I, being grieved, did weep, and in my sorrow prayed, saying, That's right. Yo me puse muy triste y suspiré y lloré. So what happened to Tobit? Entonces, ¿qué le pasó aquí a Tobit? Isaiah. In the earlier chapter, he lost his eyesight. He lost his sight. En el capítulo anterior de este dice que Tobit perdió su vista. He was being reproached and falsely accused because he buried the dead. Estaba siendo, ¿verdad?, empujado con violencia, ¿verdad?, solo porque enterraba a los muertos. So here's his prayer. Entonces esta era su oración. O Lord, thou art just in all thy works, and all thy ways are mercy and truth, and thou judgest truly and justly forever. Yo me puse muy triste y suspiré y lloré. Y entre suspiros comencé a orar así. Tú eres justo, Señor. Todo lo que haces es justo. Tú procedes siempre con amor y fidelidad. Tú eres el juez del mundo. So this is a cold prayer coming from the mouth of Tobit because he's going through all this adversity and affliction, but he's praying to the Most High how he understands that the Most High is just in all his dealings. Entonces esta era una alabanza y una oración, hermanos, poderosa hacia nuestro Dios, hermanos, en cómo Tobit podía hablar con el Señor aunque él estaba pasando adversidades y aflicciones y enfermedades. Él podía decir, tú eres siempre con amor y fidelidad y tú eres el juez del mundo, que tú tienes todo en tus manos. Y lo adoraba, hermanos. So y'all understand what just was said right there? Entonces puedes entender lo que estaba ocurriendo aquí, hermanos. What's being said? ¿Qué estaba ocurriendo? Isaiah. You see it right here, okay, in verse 2. O Lord, thou art just in all thy works, in all thy ways, and mercy, Our mercy. and truth. And thou judgest truly and justly forever. So in other words, the Most High is perfect. Whatever he decides to do, whatever goes down, is justifiable and it's perfect. There's nothing wrong with that. He's on point. So when Right. it's time for us to go to sleep today or tomorrow, whatever happens to us, it's just. In the eyesight of the Most High Right. Christ. And So- he's acknowledging that. Exactly. Because look what he's going through. But he's acknowledging the Most High is in control of everything. He's just in all his dealings with us, Israel. We wicked. O sea, Tobit, él podía confirmar que todo lo que estaba sucediendo en su vida, todo era justo y era perfecto. Pero nosotros somos los que somos en veces malos, en veces imperfectos. El Señor es perfecto, hermanos. Isaiah. So, with that being said, reading this, how you keep yourself, I know the scripture talk about not weighing yourself down. How is it, that, I know it's a battle, because you can think like, damn, I am a piece of, Right. I deserve what I go through, and yes, the Most High is just. But then it's those days that you you beat yourself up because now you know better, and you wish you have done better, but now here it is, you're dealing with something, Right. that's where I'm not gonna lie, I get, I struggle with. Right. Because the Most High is just no matter what, because he does give us the warnings, he's merciful, but then when it's that time, But that's the same thing. Look what he's going through. mhm. But he's acknowledging the Most High is just in all his dealings. That's how we're supposed to be. Even though we go through things, you know what? Lord, you just in all your dealings. You're just in putting Israel in captivity. You see? So we have to acknowledge that. That's all that's saying. Because what will we do when we get through affliction and all time? Why me? Right. That's the pride speak. Oh, it's this person. It's that person. That's all the pride. Why we can't ever see our fault.
You see? So in his prayer, he's just acknowledging that the Most High is just in all his dealings. That's all. You see? Just keep it right there. Yeah. See, once you start, but I think that just keep it just how it's been explained and let it come out. Your kid. And it's the same with Job. Just saying in comparison, Job also understood, that God was just. God giveth and he taketh away. People like to blame God a lot when they going through affliction and things happen. Can't do that. Also his belief. He believed in the Most High, just in all things. Even though he's going through mass affliction and evil days and things like that, he's not bothered in his faith. But he's still acknowledging him and believing in the Most High as he go through trials and tribulations. Right. That's the difference. Right. Right. Entonces nosotros, hermanos, no debemos comenzar a renegar en los momentos de adversidades. Tobit nos da el ejemplo en cómo él, aunque estaba atravesando problemas y aflicciones, él dijo: Señor, hágase su voluntad, porque tú eres un juez perfecto. So it said, him being grieved did weep, and in his sorrow, look at his prayer. So in his prayer, what is he doing? In the knowledge of the Most High, he's just. That's it. Yeah, I'll talk to you after. That's it. I'm not understanding. What are you not understanding? You ain't supposed to acknowledge the Most High being just in all his ways. Yes, we do. That's all we saying. All right. All right. Entonces él, muy triste, suspiró y lloró, y entre suspiros comenzó a orar, y dijo que es un juez del mundo. So watch what else he says in his prayer. Tobit 3:3. Remember me and look on me. Punish me not for my sins and ignorances, and the sins of my fathers who have sinned before thee. Dice el verso 3: Ahora, Señor, acuérdate de mí, vuelve tus ojos hacia mí, no me castigues por mis pecados, por las faltas que yo o mis antepasados hayamos cometido sin saberlo. Hemos pecado contra ti. For they obeyed not thy commandments. So Tobit knows why we went into captivity. Wherefore thou hast delivered us for a spoil and unto captivity, You see? and unto death, and for a proverb of reproach to all the nations among whom we are dispersed. Dice, hemos desobedecido. Entonces Tobit, él sabía por qué su nación o su pueblo Israel había sido despojado entre, ¿verdad?, la deportación, ¿verdad?, y la cautividad. ¿Por qué? Porque del Señor. Y por eso dice, y por eso tú nos has entregado al saqueo, al destierro y a la muerte, y en todos los pueblos donde nos has desterrado, has hecho que la gente hable mal de nosotros y nos insulte. Go ahead. And now thy judgments are many and true. Deal with me according to my sins and my fathers. See what he's asked? Deal with me, Lord, according to my sins and my father's sins. Reconozco que todas tus decisiones son justas al castigarme por mi pecado. Tus órdenes no hemos sido leales contigo. Because he knows that God is just and merciful. That's why he's talking. Porque Tobit sabía que Dios es un Dios justo, ¿verdad?, de misericordia, y por eso él le decía, perdóname y trata conmigo, porque yo sé que tú sí eres justo, Señor. Kept thy commandments, neither have walked in truth before thee.
Dice, no hemos cumplido tus órdenes o mandamientos, no hemos sido leales contigo. Now therefore, deal with me as seemeth best unto thee. So what is he saying? This is why we're going here. Y mira lo que dice aquí. ¿Qué es lo que dice aquí? Trátame como mejor te parezca. Manda que me quiten la vida. Say, deal with me as seemeth best unto thee. Trátame como mejor te parezca a ti, Señor. What do you know about the Lord? Go ahead, Zeke. That he's going to deal with him according to how he fits. How he sees fit. Because who's above all things? The Most High. O sea, tú lidia conmigo o trátame a mí, porque tú conoces lo que es mejor para mí, porque el Señor es el juez del mundo, hermanos, de todas las cosas. And this is what he's saying. Read on. And command my spirit to be taken from me. So what is he talking about there? Manda que me quiten la vida. ¿De qué está hablando ahí? Remember what he's going through? Yeah. He's Él- catching hell, right? Yeah. Recuerda lo que él estaba atravesando. Él estaba pasando como un infierno, ¿verdad? Zeke. He's asking him to fall asleep. That deep? Entonces él está diciendo, mejor prefiriese, ¿verdad? Pasar, ¿verdad? Hacia la muerte. What makes that deep? ¿Qué lo hace poderoso? I want to say because he knows about the resurrection. Okay, we're going to get there. Because of his sins. Okay. Because, he felt in that time that, whatever, what he was going through, hell is catching, hey, he'd rather be at peace. And, like you said, know about the resurrection and keep it from what he's going through. So in other words, he's praying to the source, right? To the Most High, right? Who controls what? Yeah. That's what's being said. O sea, él está orando al dador de la vida porque él está diciendo, manda que me quiten la vida. O sea, él tiene la autoridad si él va a permitir que él vaya hacia la muerte o que viva. Todo vida, hermanos. Who have all the power to take our spirit from us? ¿Quién es el que tiene todo el poder para quitar el espíritu de nosotros? That's the Lord. El Señor. So you see when Judas left the earth, Y por eso cuando, ¿verdad? Judas, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Falleció y fue hacia ese estado de dormir, fue porque el Señor, ¿verdad? Él decidió que así fuese. say command and command, right? And command my spirit to be taken from me. The Lord gave the order. O sea, dijo, manda, o sea, da un mandamiento que me quiten la vida porque el Señor es el que da la orden. Read on. That I may be dissolved That I may be dissolved. and become earth. So what is he saying there? Para que yo desaparezca de este mundo y me convierta en tierra. ¿Qué está hablando ahí? You He's kid. talking about when he gets put on sleep, that his body's going to go back to the dust. Becomes dissolved back into the earth. So what's Paul talking about this? If our earthly tabernacle be what? Dissolved. See, you link all these scriptures up Right. to the mother scripture what Paul be talking about, and then you'll understand where Paul getting this information from. The scriptures. See? Go ahead, brother. Entonces, hermanos, ¿verdad? Él sabía, estaba hablando en cómo él al morir, este cuerpo o este tabernáculo, ¿verdad? Se convierte en tierra. Y por eso Pablo, cuando lee sus cartas, él hablaba en cómo este tabernáculo, ¿verdad? Va a ir otra vez a la tierra. Y es importante cuando lees las escrituras para poder conectar y ahora poder entender de dónde Pablo, él agarraba su información, él agarraba de las escrituras. You see why he said, now deal with me as seemeth best unto thee, Lord. Entonces ahora puedes entender por qué Tobit en su oración dijo, mejor tú trata como te padezca a ti. Read on.
For it is profitable for me to die rather than to live, because I have heard false reproaches and have much sorrow. Command therefore that I may now be delivered out of this distress and go into the everlasting place. Turn not thy face away from me. See? Dice, prefiero morir a seguir viviendo. He tenido que aguantar injurias y calumnias y tengo una gran pena. Señor, líbrame de esta angustia. Déjame ir al lugar del eterno descanso. Señor, no me vuelvas la espalda. Prefiero morir a pasar tantas angustias en mi vida y tener que escuchar tantos insultos. So he's asking the Lord to take him out because he's going through so much. And he said, Lord, don't turn away your face from my prayer. Entonces él oraba al Señor que le quitase la vida mejor por tanta la aflicción, ¿verdad? Y los insultos que él estaba padeciendo. Y por eso le dice, Señor, líbrame de esta angustia. Y le dijo, no vuelvas la espalda hacia mí. But would it be Tobit's time to go? Pero tú crees que iba a ser el tiempo de Toby ir a ese sepulcro, hermanos? No. No. Why not? ¿Por qué no? Because it's in the Lord's time. There you go. Porque solo es en el tiempo del Señor. Do the Most High got bigger and better plans for Tobit and his house? ¿Tú no creías que el Señor tenía planes más poderosos, más grandes para la vida de Toby, hermanos, y su casa? Yeah. Sí. What about Job? All that adversity and hell he was catching, he was ready to go on sleep too. But did the Lord have bigger plans for Job? Que con la vida de Job, ¿verdad? Perdió su salud, perdió sus hijos, perdió sus riquezas, perdió todas las cosas, hermanos, al punto de que él también quería la muerte. Pero el Señor tenía un otro plan para él. No le dio doble porción de lo que él antes tenía y lo bendijo. So what's the point? We trying to drive home that the Lord is in control of all things. Here, righteous brother, when he speak praying about death, he going to the source. Entonces el punto, hermanos, es que nosotros tenemos el dador de la vida, el juez justo, el juez del mundo, que mientras Toby y los hermanos justos de la fe, ¿verdad? Desde el comienzo del mundo y que creían, ellos tenían su confianza en ese creador, hermanos, en ese justo, el Señor de los ejércitos, hermanos. Así también nosotros, ¿verdad? Aún en el momento de aflicción, a punto de muerte, debemos de clamar al justo, hermanos, al Señor Todopoderoso. So let's jump to Tobit 4:1. Vamos al capítulo 4, versículo 1. In that day, See, in the same day, Tobit remembered the money which he had committed to Gabael in rages of Median. En aquel mismo día, o sea, el mismo día que hizo esa oración, se acordó Tobit de la plata que Gabael tenía en depósito en Ragués de Media. And said with himself, I have wished for death. what did he do? Y dijo, para sus adentros le he pedido a Dios la muerte. ¿Qué dijo? Wherefore do I not call for my son Tobias, that I may signify to him of the money before I die? Y dice, le he pedido a Dios la muerte. ¿Por qué no llamar a mi hijo Tobías y hablarle de esa plata antes que muera? And when he had called him, he said, My son, when I am dead, bury me, He said that's what he thinks gonna happen. and despise not thy mother, but honor her all the days of thy life. So he's teaching his son again. He's reminding him about the commandment, honor father and mother. And do that which shall please her, and grieve her not. El verso 3 dijo, entonces llamó a su hijo Tobías,
Cuando él llegó y le dijo, hijo, cuando muera. Entonces Tobit aquí él pensaba que iba a morir, hermanos. Pero él ahora comenzaría a enseñar los mandamientos, ¿verdad?, a su hijo en cómo honrar a su padre y a su madre. Y dice, dame una sepultura decente. Respeta a tu madre, no la abandones ni un solo día de su vida. Y dice, dale gusto en lo que quiera y no la contrariéis nunca. Remember, my son, that she saw many dangers for thee when thou wast in her womb. And when she is dead, hijo mío, peligros pasó cuando te llevaba en el seno. Cuando ella muera, entiérrala junto a mí en la misma sepultura. That go to show you that Tobit loved his wife, didn't he? Entonces esto nos enseña que Tobit él amaba a su esposa, ¿verdad? And he said, once I'm dead and your mom dies, you bury her by me in one grave. Why would he say that? Entonces él le dijo a su hijo, cuando ella muera, tu madre, ¿verdad?, le dijo, sepúltala, ¿verdad?, al lado mío. ¿Por qué crees que él dijese eso? He believed in the resurrection. That's right. Porque él y ella creían en la resurrección, Where he would live with his wife again in the kingdom of heaven. a donde él viviría con su esposa, ¿verdad?, una vez más, para siempre, eternidad, para siempre, en el reino de los cielos. And this is how you know he believed in the resurrection. Go to Tobit 13. Y aquí es como sabemos que él creía en la resurrección. Vamos a Tobit, capítulo 13. So at this point, it was not for was not the will of the Most High for Tobit to die right then and there. Entonces sabemos a través de las escrituras que todavía no era el tiempo que el Señor tenía indicado que nuestro hermano Tobit pasase hacia la muerte. Porque tú puedes leer que el Señor le sana su vista. He was catching all this type of hell. He's like, Lord, take me out of the earth. Because he's going through all this negativity. Lord said, look, man, flipping this thing. Here comes some blessings. So it shows you who controlling everything. That's the point, Israel. Because we'll go through it. And then we'll panic and then lose our mind. We're like, wait a minute. Who's in control? Let's go into prayer. Entonces en el momento Tobit pasando por su enfermedad, por la aflicción y la adversidad, ¿verdad?, él pasando por ese momento negativo, ¿verdad?, él oraba al Señor, mejor quítame la vida. Pero el Señor le oyó su oración, le dijo, no, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a hacer lo que yo quiero. Y el Señor le transformó ¿verdad?, todo lo que estaba alrededor de él, y dice que comenzó a bendecir su vida. Pero nosotros en veces en los momentos de aflicción comenzamos a pensar de esa manera, hermanos. Entonces eso no debemos hacer, sino pensar y creer y tener confianza que Él nos va a ayudar y nos va a sacar hacia adelante, hermanos. See, so it's Tobit 13:1. Versículo 1. then Tobit wrote a prayer of rejoicing and said, Blessed be God that liveth forever. See, blessed be God the Most High, who eternal. And blessed be his kingdom. And blessed be what? His kingdom. His kingdom. Dice, versículo 1, y abriendo Tobías, dice, él ya viejo, su boca, bendijo al Señor con oración gratuita, dice, la cual puso en escrito y dijo, digno eres de ser celebrado para siempre, oh Señor Dios, y tu reino por todos los siglos. Go ahead. For and have mercy. So what does to scourge mean? Dice, porque tú acosas y sanas. ¿Qué significa eso? I think it's like when they will whip the slaves. Yeah, so the Most High, does he not chasten us? O sea, cuando le dan a los
a los esclavos cuando se portaban mal, dice que les daban latigazos. ¿No crees que el Señor también en veces nos castiga, hermanos? See, so he'll chasten his children, whip us, get us in order, because our behavior be out of order, right? But then also he's balanced. He's also what? Merciful. Merciful. Entonces así el Señor en veces nos corrige, ¿verdad? Nos castiga, pero así mismo Él es un Dios de misericordia, de que cuando Él nos castiga, también dice que trae la sanidad, la salud para nosotros, hermanos. Go ahead. It says, He leadeth down to hell. Wait a minute. Dice, llevas a los infiernos. So is these scriptures talking about that there's Entonces esta escritura está enseñando de que hay un horno de fuego abajo de la tierra. ¿Es lo que está diciendo? we got a reptile with a tail and a trident pitchfork and Okay. they're stabbing people? Que hay un reptil con una cola y cachos, ¿verdad? Con una espada, ¿verdad? Dando cachazos a la gente. The same brother that know who controls death, he's the one writing the prayer saying, He, the Most High, leadeth down to hell. Go ahead. And bringeth up again. And bringeth up again. From where? From hell, the grave. Dice, llevas a los infiernos y tornas. O sea, ese, ¿verdad? Ese Dios poderoso en veces nos lleva y nos pasa por ese fuego. Pero también dice que, y nos torna, o sea, nos regresa para que podamos ser purificados como ese oro fino, hermanos. So in his prayer, what does Toby believe in? Entonces, ¿qué crees que Toby, él creía, hermanos, en su oración? Jesse. The resurrection of the dead. The resurrection of the dead. Ain't that why he told his son, bury my wife by me? Entonces, Toby, podemos ver, así como podemos un día pasar a ese sepulcro, también Él nos va a tornar también. Entonces, él dijo a su hijo Tobías que cuando él fuese, ¿verdad? Cuando su madre muriese, que lo enterrase junto a él. ¿Por qué? Porque él creía en la resurrección, hermanos. He leadeth down to hell and bringeth up again from hell or the grave. O sea que Él nos lleva a ese infierno, a ese sepulcro, pero también Él, en ese día, cuando Él venga, dice que nos va a tornar y resucitar de entre los muertos. Go ahead. Neither is there any that can avoid his hand. Neither is there any that can avoid the Most High's hand. Y no hay quien haya que pueda huir de su mano. So there's no escaping the Lord's judgment. Entonces no podemos escapar el juicio del Señor, hermanos. Now watch this. Go to Wisdom of Solomon 16. Vamos a el libro de Sabiduría, capítulo 16. So we've been lied to by the so-called European concerning hell also. Entonces estos europeos nos han engañado también de ese lugar supuestamente infierno o ese sepulcro. So this Solomon, Wisdom of Solomon 16 and 13. Sabiduría 16, versículo 13. For thou hast power of life and death. Who has power of life and death? The Lord. Porque tú tienes la potestad de la muerte y de la vida. ¿Quién? El Señor, hermanos. Thou leadest to the gates of hell. You see that? Look what the one And bringest up again. and do what? Bringest up again. So that Tobit and Solomon had the same understanding. Y llevas hasta las puertas del sepulcro, al infierno, y tornas a traer. Entonces, ¿tú crees que Salomón y Tobi tenían el mismo entendimiento? So Solomon believed in the resurrection. Y entonces Salomón también creía en la resurrección.
In this hell, in this context, is consisted of the grave. Y el infierno, en el contexto verdadero, como dice aquí, está hablando, dice, y llevas hasta las puertas del sepulcro So, y tornas a traer. so remember these scriptures, these verses right here. Entonces recuerda estos versos, estas escrituras, hermanos. Now go to 1 Samuel chapter 2. Vamos a primera de Samuel, capítulo 2. 1 Samuel 2 and Versículo 6. Primera de Samuel 2, versículo 6. who you think Israel is saying this prayer here? 1 Entonces, Samuel 2. entonces, ¿quién crees que estaba haciendo este cántico o esta alabanza de oración en este capítulo, hermanos? Jesse. I want to say Samuel's mother. Como mujer que ella tenía la sabiduría que el Señor le había revelado. The Lord killeth. The Lord does what? The Lord killeth and maketh The alive. Lord killeth and maketh alive, Israel. Jehová dice mata y él da vida. Entonces el Señor, hermanos, que mata y también da vida. So it's two dots after maketh alive. That means the following sentence, En el Viejo Testamento, vea, del sepulcro, o sea, el Seol, y de la resurrección de entre los muertos, hermanos. how many of y'all knew that these scriptures was in here? Cuánto Pertaining de- to the resurrection. ¿Cuántos de ustedes sabían de estas escrituras que estaban aquí, que pertenecen hacia la resurrección? Let's ask it like this. When we used to pull 1 Samuel 2 and 6, how was it explained back in the past? Porque en el pasado, cuando ¿verdad? Recitábamos esta escritura, ¿qué es lo que antes enseñaba? Isaiah. Just explain how we just read it real quick. The Lord maketh alive, and when he maketh alive, and he bringeth down to the grave. He controls death. They wouldn't think about the resurrection. No, not at all. We was using scripture. The Lord killeth. He the one killing you. Attacking Israel. No, antes usábamos las escrituras para condenar, diciendo, el Señor te mata, atacando al pueblo, hermanos. Cuando está hablando de todo lo contrario, de su misericordia, de su resurrección, hermanos. So this code, this is in Israel. Is there another sister in Israel that believed in the resurrection? Entonces, hermana era poderosa, hermanos, que creía en la resurrección. ¿Hay otra hermana que creía en la resurrección? There's many. Hay Trey, muchas. Lazarus' sister, who was that? That's right. Martha. Martha. Marta, la hermana de Lázaro, creía en la resurrección. ¿Quién más? You see? Jesse. The mother of the 7 sons. Mother and the 7 sons. La madre con los 7 hijos, hermanos, de Macabeos. See, all these scriptures are rocking. That's how they supposed to come out. So when you hear that doctrine of reincarnation, you should never entertain that foolishness. Entonces así, mira cómo las escrituras está el Señor revelando. Y por eso cuando oigas esa doctrina de demonio, de la reencarnación, no abras tus oídos, hermanos. See? You care. Saying Mary, Christ's mother. Of course. So it was a bunch of sisters that believed in the resurrection. But the brothers bringing out sisters that you actually can jump to and say, bang, they talked about the resurrection and rising again from the dead at the last day. And I was just saying Mary because she also believed in her son and got baptized in the water. Right, right. So now let's go to Matthew 16. Vamos a Mateo 16. Christ is the first fruits of the resurrection to live eternally. Cristo es los primeros frutos de la resurrección para vivir eternamente, hermanos. You see? So Matthew 16. So remember those scriptures. Entonces recuérdate de esas escrituras, hermanos. Vamos a Mateo, el libro de San Mateo, capítulo 16. Matthew 16. And 13. Versículo 13.
when Yahushua came into the coast of Caesarea Philippi, Right, because Esau took over territory as he got out. he asked his, whom do men say that I, the Son of Man, am? So pay attention. Viendo Jesús la región de Cesarea de Filipo, porque ahora los romanos han tomado, ¿verdad?, el terreno, hermanos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres es el Hijo del Hombre? So what is Christ's question to the disciples? Entonces, ¿cuál era la pregunta de Jesucristo hacia sus discípulos? Charles. Who do they say who he is? Right. What's this talk about me amongst the people? Who are they saying that I am? ¿Qué están diciendo de quién soy yo? And they said, the Baptist. Some of the people saying you John the Baptist. Remember, John the Baptist had just died. Some Elias, Some saying you Elijah. and others Jeremiah, Others saying you Jeremiah or one of the prophets. or one of the prophets. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista ya había muerto, hermanos. Otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. So hold this, get Luke 9. Detén esto y vamos a Lucas capítulo 9. We're coming back. Vamos a regresar aquí See what Israel believed in. para ver qué es lo que Israel creía, hermanos. Luke 9:18. 8. And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him. And he asked them, saying, who say the people that I am? Y aconteció que mientras Jesús oraba aparte y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? They answering said, John the Baptist. But some say Elias, and others say that one of the old prophets One of the ancient prophets is risen again. is what? Risen again. So what do they think? Dice, ellos respondieron, unos de Juan son ellos. Yakir. They pretty much saying the ones that passed away already and came back alive. Came back alive through what? The resurrection. Not being born through some other parents and all this other stuff. No, they saying this have to be Jeremiah or Ezekiel That's right. being risen again from the dead. Exactly. O sea, podemos ver que ellos creían unos creían en la resurrección, hermanos. Y ellos decían, o este puede ser un profeta de los antiguos, como Jeremías o Elías, que ha resucitado de entre los muertos. Y eso es lo que ellos pensaban, que Jesucristo era uno de esos profetas que había resucitado de entre los muertos. See? So read on. He said unto them, but whom say ye that I am? Peter answering said, the Christ of God. You the Christ of God. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Mesías de Dios. And he straightly charged them and commanded them to tell no man that thing. So he gave them commandment, don't tell men that I'm the Christ. Because a lot of them wouldn't believe that he's the Christ. Pero él les mandó que nadie dijese esto, encargándoselo, dice, rigurosamente, o sea, les dio orden a sus discípulos que que no confesasen a nadie, ¿verdad?, que él era el Mesías, hermanos, porque en todos modos no iban a creer en él. And that's why he's going to say the next part. Y por eso dice esta parte, 22. Saying, the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and chief priests and scribes, and be slain. And be what? And be slain. What does it mean to be slain? Kill. Kill.
and be raised the third day. and be raised the third day. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales, sacerdotes y por los escribas. Y dice que sea muerto, hermanos. O sea que Cristo iba a morir. Y dice, y resucite al tercer día. O sea, que sea resucitado de entre los muertos al tercer día, hermanos. So Christ, you notice he was always teaching his disciples about his death and resurrection. Entonces puedes darte cuenta que Cristo, hermano, siempre le enseñaba y les predicaba a sus discípulos, ¿verdad?, de su muerte y de su resurrección, hermanos. That's what we're hearing about, De eso es lo que estamos oyendo hoy, hermanos. the death and resurrection of Christ. De la muerte y la resurrección, ¿verdad?, de Cristo. Go to John 10. Vamos a Juan capítulo 10. So let's see this right here. John 10:14. San Juan capítulo 10, 14. Chapter. John 10:14. I am the good shepherd. So Christ is the good shepherd. Yo soy el buen pastor, o sea que Cristo, Él es el verdadero buen pastor, hermanos. And know my sheep. Christ said he knows his sheep. He knows us, Israel. Y conozco mis ovejas, o sea, diciendo a ustedes, pueblo de Israel, And am known of mine. And am known of what? Of mine. What does that mean right there? y las mías me conocen. ¿Qué significa eso? Jesse. And his sheep hear his voice. Right. And my sheep know me. So this is spiritual right here. O sea que su iglesia, sus ovejas, que son de Él, conocen quién es Él de verdad. You see? You care. He says, and the known of mine, meaning my possession, my church. I'm known of my sheep. My sheep know me. That's it. Go ahead. As the Father knoweth me, even so I the Father. Because they won. And I laid down my life for the sheep. So what is he talking about? El 15 dice, y así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, porque son uno, dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Christ is saying the Father knew of him, even so I the Father. So he says, the Father know who he is and he know who the Father Because is. they won. Yeah. And I lay down my life for the sheep, which means he's going to die. He's going to give his life for the sheep. Right. Those who know that, those that know him and have known of him. See? So he's talking about his death to any of these Pharisees right here. Right. O sea, cuando dice, yo pongo mi vida por las abejas, o sea que Él iba a dar su vida, ¿verdad?, para el pueblo de Israel y para esas ovejas que lo escuchan a Él. Y le estaba hablando de su muerte y de su resurrección a estos fariseos aquí, hermanos. Go ahead. Tell them where you at. We had John 10, and we're going to read the 16th verse. It says, and other sheep I have, And other sheep I have. which are not of this fold. What do you mean by that? Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué significa eso? Charles. You have other sheep that'll know him like the Gentiles. Okay. Because he's talking about the fold that he's among, because he's dealing with Israel inside the land of Israel. So his there- other sheep will be where? Samaria, and there are other ones that are scattered abroad. Where? And Samaria. L.A.? Boston? Yeah, 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 Okay then. yeah. That's about why we here. Because we're here to hear Christ. A lot of people miss this point Okay. and they leave because they don't be understanding these scriptures. They baptize and they think they know something
and they leave. We'll never want to be like that. You see? They'll deal with seducing spirits. They'll entertain hatred. That's not good. Entonces el 16 dijo, tengo, dice también otras ovejas que no son de este redil. En el momento que Cristo predicaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaba en esos tiempos de la circuncisión, les predicaba, pero también esto, el verdadero gran pastor, comienzan a abrir sus orejas, ¿verdad? A espíritus seductivos, ¿verdad? De doctrinas de demonios, y no quieren oír el verdadero, el gran pastor, hermanos. Read on. I must bring, and they shall hear my Look voice. at that. Dice, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. So will Christ come over here to the Americas and teach Israel and all that? Entonces Cristo veniese aquí también a América y diferentes lugares del mundo a predicar el evangelio, hermanos. Yes. That's what was being taught in Israel, that answer right there. Christ came over here and taught the North American the word. Ahora predican que Cristo vino a las Américas y les predicó a los indios, ¿verdad? Hear the voice of Christ. Cómo ahora nosotros podemos oír la voz de Cristo, hermanos. You hear Christ's Holy Spirit. through his Holy Spirit. All you got to do is put us involved. How will we hear Christ's voice? How do we hear it? Ponte, involúcrate tú ahora, todos. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios, hermanos? Through the gospel. There you go. Por el evangelio, ¿verdad? Wouldn't the gospel spread? No fuese el evangelio esparcido. Across the four corners of the earth. En Cristo dijo que el evangelio tenía que ser predicado a todas partes del mundo. So you have to link all them scriptures up. Those classes that be going on, that's what we say, that's Christ. Ese es Cristo. Tienes que poner todas esas escrituras que hemos estado estudiando, porque ese es Cristo, hermanos. Sometimes classes go out, Israel get frowned up, you don't see them. Why? En vez de el Señor nos está hablando y el pueblo no las mira esa palabra. ¿Por qué? And then for many of us, we defend the ones that lead. How we defending them? And they fill them with pride. Yeah, some sisters that think they're evangelists. And it says who? What scriptures calls a woman an evangelist? Y a veces comenzamos a defender los que se van, ¿verdad? Pero ¿por qué vamos a defender algo, verdad, que es erróneo, hermanos? Que ahora vienen y dicen, oh, la mujer tal y tal, ahora es evangelista. Enséñame las escrituras donde dice que una mujer puede ser evangelista. Pick one. Escoge una. You ever seen a woman evangelist in the Bible? ¿Alguna vez has visto una mujer que es evangelista en la Biblia, hermanos? Can a woman be a bishop? En la Biblia dice que la mujer puede ser un obispo, hermanos, obispa, A deacon? o pastora, o diácona, A prophetess? o una profetisa. He said negative. So who was Philip's daughter? They were prophetess. Got when I came back in. Told you to pay attention before you left. Profetizas, sí, habían unas profetizas, hermanos. But what does that mean? She's supposed to be over the church. A sister can talk around sister scriptures and be prophesying. It just mean teaching. Why do we try to put sisters in positions of power? That's a feminist mindset. Sí eran profetizas, hermanos, pero ellas, ¿verdad?, predicaban las escrituras con las hermanas. Pero ahora el hombre quiere poner, ¿verdad?, poner todo al revés. Ahora poner a la mujer como un movimiento femenino que se mueve en la tierra, tomando posición de autoridad arriba de los hombres, enseñando idolatrías y diferentes doctrinas que les lleva a sacrificar a demonios, hermanos. Eso está erróneo. This is not to put any sister down. We just talking scriptures.
Esto no es de poner abajo a ninguna mujer. Nosotros solo estamos siguiendo lo que la palabra dice. No le podemos cambiar, hermanos. You see? A lot of brothers get baptized in water, and they soon after that they want to make classes. How's a novice teaching? Hay unos hermanos que apenas son bautizados y al día siguiente ya quieren hacer clases y dirigir a muchos cuando ni ha pasado una vida de desierto, no ha pasado una vida de que ha pasado diferentes tormentos así. What is a novice, Israel? Jesse. Someone that's just beginning to learn the truth. Someone newly to the faith. The faith of what? Right. That's right. Alguien que apenas ha entrado, ¿verdad? Que es nuevo a la doctrina de los apóstoles. And this will be happening. They got men wearing the apostle doctrine t-shirt and all that, doing their own stuff. Y vas a tener a los hombres, ¿verdad? Usando camisetas de la doctrina de los apóstoles, diciendo, si nosotros creemos, y al lado haciendo sus propias doctrinas y falsas enseñanzas. Why get baptized? Entonces, ¿por qué te bautizaste? Why continue to come if you don't want to learn? ¿Por qué quieres seguir viniendo cuando no quieres aprender nada? Why would you be here? ¿Por qué vinieses aquí entonces? That's a question. Esa es una pregunta. Why are we here? ¿Por qué estamos aquí, hermanos? To show face? ¿Para enseñar nuestras caras? To hear ye him, Christ. To hear ye him? ¿Para oírlo a Él, ¿verdad? A Cristo? It's a commandment. It's a commandment. ¿Es un mandamiento? What else? ¿Qué más? To get ourselves right. To get ourselves right? Poner nuestras vidas, ¿verdad? Bien delante del Señor. Yahweh. Oh, that's what we're here to learn this. Right. Estamos aquí para aprender, hermanos. We gotta learn the scripture. Debemos aprender estas escrituras. Go ahead, I get it. No, I'm just going to ask, along with the novice, it's just being somebody newly to the faith. What else? De los que apenas son nuevos a la fe, ¿qué más? What else is a novice? They're not just newly to the faith of the apostles' doctrine. No soy alguien que es nuevo, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles. Can you get more specific in what you're trying to ask? Because I am. I don't understand. So they're not just newly to the faith, but what else? Because a novice, you said, is what? Beginner. It's a beginner. Not just newly to the faith. Alguien que ha comenzado y ha empezado primeramente nuevo hacia la fe. And then the brother said, not just Christ, but to the apostles' doctrine. Y a la doctrina de los apóstoles. But what else is it? ¿Qué más es una persona así? Trey. Someone who lacks experience. There you go. Alguien que le falta la experiencia. Because if I kept speaking, I'd have given you an answer. No ha pasado una vida de desierto donde ha sido probado, hermanos. Say it again, Trey. Someone who lacks experience. Alguien que le falta la experiencia. Go ahead. I would say pretty much a beginner, somebody new to something, can't be no teacher of it if they don't know that they're learning from the beginning. They can't teach. Un maestro no puede ser dirigente de las ovejas cuando no ha vivido una vida de experiencia, de desierto, ¿verdad? De un hombre que ha sido probado, hermanos. Right. Because we're not saying that a beginner is the wrong answer. Porque no estamos diciendo que alguien que es nuevo es ¿verdad? La respuesta incorrecta. The question was asked so that brothers could do what? La pregunta fue, ¿verdad? Hecha para que los hermanos hagan qué. Y'all know. So we can expound. We can expound on what it means. on the definition of a novice. Para poder, ¿verdad? Relatar más en saber quién es alguien que apenas comienza. So like the brother said, a brother that's new should have no, he shouldn't have no desire, and he can't teach because he's a beginner to he is beginner to the faith.
Y como dijo el hermano, uno que apenas ha comenzado en la fe, ¿verdad? No puede enseñar, porque apenas ha comenzado, hermanos. So what about the sisters? ¿Y qué con las hermanas? What if a sister walked up in here 80 years old ¿Qué, con on una, the street? qué si una hermana entrase aquí que tiene 80 años, de que ha venido de edad de la perdición del mundo? Is that what Paul is speaking about as counted for experience? De eso es lo que Pablo está hablando, de que solo porque tienes años o 100 años y ya tienes experiencia, ¿de eso es lo que está hablando? What if a brother 60 years old? I was a Methodist minister off the street. Que si un hermano viene que tiene 60 años y dice, yo tengo experiencia de que estuve en la iglesia metodista y predicaba en las calles. Do we automatically put that brother or that sister over brothers that's been around and got experience and that's younger than them in age? ¿Tú crees que automáticamente vamos a poner a ese hermano que apenas ha comenzado en la fe, aunque tenga 60 años predicando en una iglesia metodista, hermanos? Do we automatically give them that respect and that title of elder because of their age? ¿Tú crees que rápidamente vamos a darle ese respeto o ese título de anciano solo por su edad Or because of their life experiences? o por sus experiencias de vida? Because you got a lot of brothers and sisters like to be called mama and all this other stuff. Too. Porque hay diferentes hermanas y aún hermanos que quieren que les llamen a madre, que madre espiritual, padre espiritual. ¿Qué son esas cosas, hermanos? Now you might have children, Puedes tener hijos, ¿verdad? but these ain't your children in here. Pero estos no son tus hijos, hermano. We gonna let the sister's supposed to, oh, she's 60 years old, let me just cower down and let this sister just come in here and start dictating and, you know, giving their opinions on everything. Solo porque tienes 60 años ya vamos a doblar nuestras rodillas y decirle a alguien solo porque quieren que le llame madre espiritual, ahora vas a doblarte ahora y obedecerle a ella más que a Cristo. Why not? ¿Por qué no vas a hacer eso, hermano? You care. Well, as I said, if they don't have any experience in teaching and the Holy Spirit to teach the apostles' doctrine, then they can't edify the church. Porque si ellos no tienen experiencia, hermanos, y apenas están aprendiendo el evangelio verdadero, ¿cómo ellos van a poder enseñarte a ti? Si ellos no tienen el verdadero entendimiento todavía, ¿cómo te van a enseñar? That's exactly why. Experience on Paul, when he's talking about in 1 Timothy 3, he's talking about brothers that's been dealing with the doctrine, that has been baptized in the Holy Spirit. There's certain criteria that they already meet. Not Joe Blow with a cane, you know, and he got some life experience, he's a former drug addict, whatever his experience was, and come in here and I want to teach you young bucks something. Entonces cuando Pablo hablaba en primera de Timoteo capítulo 3, hermanos, habían cualificaciones, ¿verdad? En lo que como ¿verdad? Ese que iba a ser dirigente de la iglesia pudiese tomar esa oficina, hermanos. No era solo porque andabas en la calle predicando o porque tienes 90, 80 años o has estado parte de una iglesia, solo por eso ahora ibas a tomar la posición. No, Pablo, él sabía, ¿verdad? Bajo la dirección y los mandatos de que el Señor Jesucristo le había dado, ¿verdad? Cómo poder dirigir, ¿verdad? Para que alguien pudiese tener una oficina, ¿verdad? Para el ministerio de la iglesia. Charlie. Hebrews 5:12. For the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. So if anyone is coming from another lifestyle, the doctrine that they've been following and coming to the apostle doctrine, the Lord is saying you must be taught again. Entonces, hermanos, el hermano citó Hebreos 5 en cómo nosotros, ¿verdad? Necesitamos crecer en el evangelio principal. Todos comenzamos, ¿verdad? Tomando como niños esa leche, pero debemos llevar a un momento a poder comer esa carne cuando ya somos más maduros y poder crecer en el evangelio
en lo principal del Evangelio, para poder seguir y creciendo, ¿verdad? Para madurar. Right. So somebody that just want to put that out there so we understand what a novice is. It's not somebody that's young. Because wasn't Timothy young? El Timoteo, él era joven, hermanos, ¿verdad? Paul said, don't let them despise your youth. Pero le dijo, no dejes que desprecien tu juventud. Because they could look, who's this brother? He's only 40-something years old. How you going to teach me something? Porque alguien puede venir y dice, este hermano solo tiene 25 años o 30, ¿cómo él me va a enseñar a mí? Yo tengo más edad que él. I'm old enough to be your daddy. Yo soy viejo para ser tu padre. ¿Cómo me vas a enseñar a mí? Dicen ellos. I'm old enough to be your mama, your grandmother. Yo tengo la edad para ser tu padre o tu abuelo. Maybe, but not here. Tal vez, pero no aquí. Israel be trying to run them games on you like, oh, I'm old. Like, they try to, what they call in the world, try to sun you. Porque el hombre natural va a querer jugar esos juegos contigo. Tratar de intimidarte, hermanos. Eso no juega aquí. We don't be disrespectful to nobody. Pero no vamos a faltar de respeto a nadie, hermanos. But when we understand the scriptures, we understand how that applies. It doesn't mean you can just come from anywhere and you just come and I'm going to teach you sisters something. I'm going to teach you brothers something. You need to listen to me, and they command all the attention. Y todo es un orden en cómo el Señor lo dejó. Y que ahora va a venir alguien a decir, oh, yo es nuevo y va a ser tú, yo te voy a enseñar a ti y tienes que ponerme atención. Eso no va a fluir así aquí, hermanos. So just understand that. Because David said, I understand more than more than that. Is it the ancient? I understand more than the ancient. Why? Because he keeps the commandments. Entonces aún David, cuando lees en los salmos, hermanos, dice que él tenía más sabiduría, dice que sus maestros y aún de sus ancianos. ¿Por qué? Porque él guardaba sus mandamientos. And also, just to wrap it up, just to understand that, not saying that they don't have something to contribute to the church. Y no estamos diciendo que ellos no tienen nada que contribuir a la iglesia, hermanos. Not saying that they don't have some knowledge. Y no estamos diciendo que ellos no tienen sabiduría tampoco. But when we're going around giving people these titles and these different things inside the church, you want to be careful with that, because that's not what Paul is talking about. Pero sí vamos a tener cuidado, hermanos, de que dar diferentes títulos y honores de hombres, porque Pablo, él no se dirigía a través de eso, hermanos. Pablo, él dice que él fue llamado, ¿verdad?, de Jesucristo. Todo esto, hermano, es Cristo. Él es el que tiene el control de su iglesia. So Israel, and sometimes Israel get upset when they want to take on that title of mama or papa because they bake cookies and all this other stuff. We ain't doing all that in here. Y aunque ¿verdad?, se enojen, ¿verdad?, cuando quieren venir o que quieren tomar ese título de padre y de madre espiritual y se enojan, nosotros no vamos a lidiar con nada de eso aquí, hermanos. So, All right, so we finish up the 16th verse. Vamos a terminar el versículo 16 en San Juan, capítulo 10, versículo 16. And other sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice. And there shall be one fold. And there shall be one fold. What's the one fold? Y dice, y habrá un rebaño. ¿Qué significa un rebaño, hermanos? Go ahead, The shoot. church. One church. Even if it's scattered, still one church, one body of Christ. And these sheep are hearing what? They're hearing that shepherd, his voice. So it's only one doctrine that the church is supposed to be dealing with. How about that? Entonces un rebaño significa una iglesia, hermanos. Y esa una iglesia tiene un pastor, que es Cristo. Y donde quiera que el pueblo de Israel está esparcido, todos ellos están... Ese un rebaño, que todo el rebaño que está esparcido es una iglesia. El rebaño que está esparcido está oyendo a un pastor. So this coming out of Christ's mouth. This is that shepherd we supposed to be hearing.
de la boca de Cristo. Y Él es Él es el gran pastor que debemos estar oyendo. Y la doctrina que es una, hermanos. Y'all see how we not to play with other doctrines? ¿Ves que como nosotros no debemos jugar con ninguna otra doctrina, hermanos? And videos and say, brother, listen, fast on it, pray on it. You follow a man, just check it out. Don't play with that. Y vas a ver a hombres que te dicen, oh, lee esta escritura, mira este video. Y dice, sí, ora y ayuna para que el Señor te revele, y ya deja de seguir al hombre. No estés jugando con eso, hermanos. Be on the side, murmur, will separate themselves, sensual, having not the spirit. You see? Entonces esos son los mismos que van a estar al lado diciendo, oh, yo no creo que están ¿verdad? Gobernando bien, no están haciendo bien las cosas. Pero ¿qué es lo que Judas dijo en su carta? Estos son esos que se apartan, ¿verdad? Teniendo un espíritu sensual, ¿verdad? En divisiones y murmuradores, hermanos, no teniendo el Espíritu Santo. So let's read 17. 17. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life that I might take it again. So what is he talking about there? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿De qué está hablando ahí? Charles. Therefore doeth my Father love me, because I lay down my life, that I may take it again. So which means he will die and be raised up again. There you go. O sea que el Padre lo hace la obediencia, hace el cumplimiento de todo, que a través de Él dar su vida hacia esa crucifixión, Él también la iba a poder tomar por la resurrección a los 3 días, hermanos. So the death, resurrection, ascension of Christ, all that has to always be taught to Israel, because Christ always taught it. Entonces, así mismo como Cristo enseñaba la muerte y la sepultura y la ascensión o la resurrección y la ascensión, nosotros también debemos predicarlo porque Él lo predicó, hermanos. Go ahead. No man taketh it from me. Read verse 19. It says, there was a division therefore again among the Jews for these sayings. Dice, verso 19. 19. Did you skip 18? Yeah. Oh, okay. Versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. And many of them said, he hath a devil and is mad. So you had many Israelites saying Christ has spirits on him and he's crazy. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Entonces muchos israelitas decían que Cristo estaba poseído por espíritus y que estaba loco. Go ahead. Why hear ye him? What? Why hear ye him? Y mira lo que los israelitas decían, ¿por qué lo oís a él? What do you get out of that? ¿De qué sacas de aquí, hermanos, de estos versículos? They saying, why listening to him? He got a devil and he's mad. So why are you listening to Christ? As Christ is telling you about how he's to gather the sheep, he's one fold. He's gonna die. Resurrection, he's gonna die, he's gonna rise again. Why listen to him? So many Israelites don't want to hear Christ. That's happening today. It's the same spirit. Entonces, mientras él decía que él, ¿verdad?, es el pastor, que, ¿verdad?, él iba a las ovejas lo irían a él y traían hacia él, ¿verdad? Él lo atacaban y decían, ¿por qué lo oyen a él? O sea, refiriéndose que no querían oír a Cristo, así como hoy en día no hay muchos que no quieren oír a Cristo, el Cristo verdadero de las Escrituras. How many Israelites that know they really want to hear the gospel, Israelites and all this other stuff? ¿Quiénes esos israelitas y grupos de abecedario, ¿verdad?, que dicen que son pueblo de Israel, no quieren oír a Jesucristo y nos llaman nombres
y nos dicen que somos cristianos y que somos cristianos europeos y todas estas cosas. Didn't the Most High say, hear ye him? ¿No dijo el Dios Altísimo, oídlo a Él, a Jesucristo? Didn't Moses say, hear ye him? ¿No dijo Moisés que oídlo a Él también? So here's another scripture where you had many Israelites say, why hear ye him? They in trouble. Entonces aquí hay otra escritura en cómo israelitas, ¿verdad? Que en verdad ellos estaban mal. Ahora ellos también decían, no lo escuchen a Él. ¿No estaban en peligro? So is it a good thing to reject the gospel? Entonces, ¿tú crees que es algo bueno nosotros rechazar el evangelio de la verdad? You see? It's dangerous, Israel. Es peligroso, hermanos. So we were skipping a few of these verses because of the time's sake, that's all. So let's go back to Matthew 16. Vamos a Mateo 16. Because he was saying the same thing. Christ likes to reiterate them. Estaba diciendo lo mismo, porque todos los que escribían, ellos oyeron las mismas palabras de Cristo. Los discípulos, y lo escribían en cada carta. Las mismas palabras que Jesucristo decía. So we would be one fold, there's one church, right? And there's one shepherd, and that shepherd is who? Christ, not David. A lot of people think David is that shepherd. Debemos ser ese un rebaño, esa iglesia, y debemos estar bajo un pastor. ¿Quién es él? Jesucristo. No David, hermanos, porque mucha gente piensa que es David, pero él también dice que está esperando la resurrección. Pero Jesucristo dice, son los primeros frutos de la resurrección, que se sienta a la diestra del Padre, hermanos. Matthew 16 and 15. All praise. 16, 15. He said unto them, but whom say ye that I am? So now here's the second question. Okay. Say ye, my disciples, who do y'all say that I am? Entonces esa pregunta se lo hace a sus discípulos, y él les dijo, Cristo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Remember what the people said. Porque recuérdate lo que la gente decía, que pensaba que era Cristo, que era Elías, Jeremías, que había resucitado. They had the wrong identification, right? Tenían la identificación equivocada, ¿verdad? What about his disciples? Pero que con sus discípulos, Let's read it. vamos a ver lo que ellos pensaban. It says, and Simon Peter answered and said, Thou art Christ. See, thou art the Christ. See, this coming out of Peter's mouth. Remember this. You the Lord's anointed. The Son of the living God. Is that right? El verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el ungido de Dios y el Hijo del Dios viviente. Esto salió de la boca de Simón Pedro, hermanos. ¿Él estaba correcto? So as the disciples of Christ, shouldn't we be speaking like this? Entonces nosotros, siendo los discípulos de Cristo, ¿no debemos hablar así igual como Simón Pedro? Peter and them acknowledge him that he is the anointed, the Son of the living power, the Son of the Most High. Pedro lo confesó con su propio corazón y su mente diciendo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente, de su propia boca, hermanos. Read on. And Yahushua answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood revealed it unto thee, but my Father, But my what? my Father is in heaven. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. So what Peter them said, were they blessed for saying that? Entonces, lo que Simón Pedro dijo, él era bendecido porque había confesado dentro de su corazón. Because they acknowledged him as being Christ, the Son of the living God. Everybody don't believe that, Israel. Sí, fue bendecido porque él pudo confesar y creer que el Cristo era el ungido de Dios y el Hijo del Dios viviente, hermanos. Pero mucha gente no puede ver eso. You got many non-Messianic Israelites. Porque en el mundo vas a ver
que se dicen que solo son del Torah y y no creen en el Mesías, no creen, You got many antichrists. porque ellos son los verdaderos anticristos, que hay muchos en el mundo, ya que no creen que Cristo vino en la carne. So brothers and sisters up in here, to believe that Yahushua Jesus is the Christ, the Son of the living God, and you young children, you blessed for believing in that. And you not rejecting Christ, you're blessed. You just heard Israel say, why you hear ye him? Entonces los hermanos y hermanas y la juventud y los niños que confiesan y creen que Cristo, Jesús de Nazaret, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres bendecido, hermanos, que crees que Él es el Mesías. Porque pudimos ver que muchos fariseos y diferentes pueblos de Israel decían ellos, ¿verdad? Pues no lo oigan a Él. Pero tú que lo oyes y crees en Él, tú eres bendecido, hermano. What did Christ say about Peter? Didn't he say, you blessed? Que es lo que Cristo dijo de Pedro, no le dijo, bienaventurado eres, Simón. O sea, eres bendecido. You know how many people reject the true Christ? When we bring out these scriptures, they reject it. ¿No te has dado cuenta de cuánta gente rechaza el verdadero Cristo que leemos en la Biblia? Cuando lo rechazan, cuando tú le enseñas las escrituras y le dices, mira, este es el Cristo, pero ellos lo rechazan por sus hechos, por sus obras, hermanos. That's a blessing, Israel. But them scriptures go out, and you constantly battling them and coming against them. That's dangerous now. Entonces eres bienaventurado porque crees en el verdadero Cristo, hermanos. Las escrituras están saliendo y tú quieres batallar en contra de esas escrituras, entonces estás yendo en contra, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Estás yendo contra del verdadero Cristo, hermano, y estás en peligro. Arrepiéntete. So let's read on. And I say unto thee, To you, Peter, because of what Peter had just said, that thou art Peter, and upon this rock I will build my you church. see what he's saying? Because of what Peter said, use Peter and the apostles to build his church through the Spirit. That's Acts 2 now. 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, por Pedro creer que Jesucristo es el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, sobre ti, o sea, sobre ti y los apóstoles voy a poder edificar por la enseñanza, la doctrina de los apóstoles. Capítulo 2, ¿quién es el que predicó el primer mensaje de arrepentimiento, hermanos? Fue Simón Pedro. In Acts 2, you start seeing the building of Christ's church. That's why we always take Israel to Acts 2. A lot of them don't understand Acts 2. Y en Hechos capítulo 2 comienza, hermano, el ministerio, el crecimiento de la iglesia, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Y por eso siempre llevamos a los hermanos a Hechos capítulo 2. Ese Hades, hermanos. The grave. El sepulcro. So what? What is Christ talking about? Remember, he has to die and resurrect again. This how the, which is the it, will continue on. Because the gates of hell, the grave couldn't hold Christ. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Porque Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. Porque ese Hades o ese sepulcro no iba a poder contener a nuestro Mesías, hermanos, sino que él iba a ascender a la diestra del Padre. Y así también la iglesia, nosotros también tenemos un galardón que un día también vamos a poder resucitar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. You got men teaching that
The gates of hell cannot prevail against some bishop in IUIC. Porque tienes hombres ahora predicando de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos, diciendo que no prevalecerán con un obispo que se para enfrente, engañando a mucha gente con doctrinas de demonios, hermanos. Eso no es lo que está hablando. Y'all got the precepts about the gates of hell and hell, right? Porque ya hemos leído los preceptos de ese Seol, ¿verdad? De ese infierno. Hemos leído los preceptos de todo eso, hermanos, lo que es el sepulcro. So let's go to Acts 2. We'll start wrapping it up. But you can write down Psalms 16. Escribe Salmos 16 y léelo en tu casa. Vamos a Hechos capítulo 2. Acts 2. Acts 2 and 25. So Peter and them going to quote Psalm 16 and break it down. Versículo 25. Entonces aquí Pedro iba a citar y predicar la escritura Salmos 16, porque ahora él tenía el entendimiento y ahora él tenía el Espíritu Santo también. After, remember, ¿Por qué? Porque ahora, ¿verdad? Era